Dicen que la magia reside en lo que no se puede explicar. En mi pueblo, Giannis, solíamos creerlo, pero yo aprendí, a lo largo de mis 72 años de vida, que detrás de todo misterio que encanta al ojo, casi siempre se esconde una verdad que duele a la razón. Y mi historia con Emma Thompson y sus 6 pastores alemanes es la prueba viviente de ello. Todo comenzó en la neblina. La hora era invariable, 7:00 AM. La neblina matutina, característica de nuestra costa, cubría la calle principal. Pero de esa bruma surgía un sonido que no pertenecía a la rutina. El tam-tam-tam rítmico de 6 pares de patas grandes moviéndose con una cadencia militar. La gente se asomaba por las ventanas, por los visillos, y cuando la niebla finalmente cedía, el espectáculo era total. 6 imponentes pastores alemanes, musculosos, de pelaje oscuro, avanzaban en perfecta formación, sin correa, sin arnés, sin un guía visible. Se movían como una sola criatura de 12 patas, un organismo de poder bruto controlado por una inteligencia superior. Los murmurios eran inevitables. ¿Un nuevo equipo K9? ¿Militares retirados? ¿Un adiestrador excéntrico? La curiosidad era un imán, pero el impacto venía al final de la fila, o mejor dicho, al inicio. Liderando esa manada, con una calma que desafiaba su edad, estaba Emma Thompson, una niña de no más de 6 años, frágil como una muñeca de porcelana, diminuta al lado de los gigantes que la escoltaban. Era un contraste aterrador y fascinante. Ella solo hacía un gesto leve con su mano pequeña, una inclinación de cabeza, y los perros obedecían con la precisión de un reloj suizo. Si se detenía en una esquina, se dispersaban en un semicírculo protector. Si seguía, la flanqueaban, sus ojos ámbar fijos en el camino. Yo la observaba desde mi ventana, un café humeante en la mano y una sensación de desorden en el estómago. Yo había sido directora de escuela durante 30 años en esta ciudad. Conocía la disciplina, la autoridad, y lo que veía era peligroso. Un poder así no podía estar en manos de una niña. Mi vecina, Diane Fuller, una anciana adorable, comentaba por teléfono con una sonrisa ingenua: «Es un milagro, Eleanor. La niña tiene un don divino». Yo solo podía susurrar: «No hay nada divino en 6 bestias grandes obedeciendo a un capricho infantil, Diane. Hay algo anormal en esa casa». Comencé a estudiar la situación. Emma vivía con sus abuelos, Robert y Martha. Eran buenas personas, aunque golpeadas por la tragedia. Los padres de Emma, Mark y Sarah Thompson, habían muerto hacía 2 años en un accidente de coche horrible, una explosión, y se rumoreaba que esos 6 perros, que antes eran solo 2, habían llegado a la casa después de la tragedia. La niña se había sumergido en un silencio profundo desde entonces. No hablaba con nadie, y sus únicos compañeros eran esos 6 pastores alemanes. En mi mente, la ecuación era simple: trauma, silencio y una manada de perros gigantes. Un desastre esperando a suceder. Mi deber como ciudadana y exeducadora era prevenirlo. En la cafetería de Michael Gallagher, el ambiente estaba dividido. Michael, el dueño, un tipo optimista, adoraba a Emma. «Miren el tráfico que atrae, Eleanor. Es publicidad gratuita para Giannis», decía, mientras le daba un panecillo a uno de los perros, un acto que me parecía temerario. Pero otros, como yo, veíamos la amenaza. La niña era una celebridad local. Los turistas se agolpaban, los videos en línea se multiplicaban. The Dog Whisperer Child, la niña que susurraba a los perros. Era un circo que, temía, terminaría en tragedia. Comencé mi propio archivo, un cuaderno de tapa negra donde anotaba cada detalle. Horas de salida, incidentes, un perro que gruñó a un cartero, otro que casi muerde a un ciclista que pasó demasiado rápido. Yo no buscaba arruinar a la niña, buscaba proteger a la comunidad de lo que consideraba una bomba de tiempo. Pero mi mayor objeción no era solo la seguridad física,
era la irregularidad. La niña se había aislado del mundo humano y se había rodeado de la naturaleza salvaje. Eso no era sano, eso no era orden, y la ley debe prevalecer sobre la emoción. La presión social crecía. Yo me convertí en la voz de la oposición. Fui la que envió la primera carta anónima al ayuntamiento, la que empezó a llamar a los servicios sociales y al control de animales. Yo lo hice porque creía en la justicia, en la regulación, en la estructura. Creía que al eliminar esa anomalía, la vida de Emma volvería a la normalidad. Yo no podía saber que mi cruzada personal desataría una tormenta de medios, una investigación oficial y, peor aún, que me llevaría a enfrentar un secreto que me obligaría a reevaluar todo lo que creía saber sobre el amor incondicional y la verdadera familia. Yo era solo Eleanor Peterson, la vieja estricta de Hyannis, pero en el centro de esta historia yo sería la responsable de iniciar la guerra por la custodia de la niña y el destino de sus 6 gigantes protectores. Y esta guerra, como toda guerra, traería revelaciones y un sacrificio que nadie esperaba. El reloj seguía corriendo, y mi próximo paso sería oficializar mi denuncia ante el prefecto del pueblo, un acto que sellaría el destino de todos. La ignorancia es la paz. El problema con Hyannis es que tan pronto como la neblina se disipaba y revelaba la verdad, decidíamos llamarle magia para evitar confrontar la irresponsabilidad. Yo sabía que esa paz artificial terminaría, y mi deber, por más ingrato que fuera, era forzar la confrontación. Lo que empezó como un rumor local sobre una niña peculiar, pronto se convirtió en un fenómeno viral que desafió toda lógica y aceleró mi cruzada. La rutina matutina de Emma ya no era un secreto del pueblo, era una sensación global. La aparición de los vídeos fue el catalizador. Un turista, con una cámara de alta definición, había capturado el momento exacto en que Emma se detenía en un paso de cebra y los 6 pastores alemanes se separaban en 2 grupos simétricos, flanqueándola con una guardia de honor canina, deteniendo el tráfico antes de que la niña siquiera hubiera dado un paso. Las imágenes eran hipnóticas, dignas de una película. En cuestión de horas, el vídeo acumuló millones de visualizaciones. Los titulares eran exagerados y sensacionalistas. La pequeña susurradora de perros, un milagro o un peligro a domicilio. El ejército de un solo niño, la lealtad más allá de la razón. La dualidad del debate se reflejó de inmediato en las redes sociales. Por un lado, una legión de admiradores elogiaba el don natural de la niña, comparándola con figuras míticas, con una conexión animal pura e inmaculada. Estos comentarios hablaban de esperanza, de resiliencia, de la capacidad de los animales para curar el trauma humano. Por otro lado, la voz de la razón, mi voz, encontraba eco en los comentarios de expertos y veterinarios que desde lejos advertían: una niña de 6 años no tiene la fuerza física ni el control emocional necesario para manejar 6 pastores alemanes grandes y bien entrenados. Es una receta para la tragedia. El debate nacional se había encendido y Hyannis era el epicentro. Yo sentía que la gente estaba ciega, cegada por el sentimentalismo barato. Yo veía la irresponsabilidad de los abuelos, Robert y Marta, que permitían que esta peligrosa charada continuara. Ellos, que debían proteger a la niña y al pueblo, se escondían detrás de la historia conmovedora. No podía permitirlo. Mi cuaderno negro se llenaba de observaciones. Día 43. Max gruñe al cartero. Un incidente evitado, no un milagro. Día 51. El perro más pequeño saltó la cerca por un conejo. 6 perros de ese tamaño pueden causar un accidente grave en la carretera. Inseguridad crónica. La presión mediática forzó al alcalde Thompson, sin parentesco con Emma, un hombre de 30 años, joven e inexperto, a convocar una reunión.
Yo fui la primera en llegar, mi postura recta como un poste. Fui la única que se atrevió a hablar con vehemencia en contra de la magia. Me enfrenté a Michael Gallagher, el comerciante optimista. Michael, a usted le encanta porque atrae turistas. ¿Le encantaría si uno de esos perros le muerde la mano a un turista y se arrastran a la niña a la carretera? La ley es clara. 6 perros de ese tamaño deben ser controlados. No estamos hablando de un caniche, sino de una manada. Mi argumento era inatacable: la seguridad pública y el bienestar de la menor. Presenté mi cuaderno, con datos, fechas y horas. La frialdad de mis hechos superó la calidez de las emociones. El resultado fue la sentencia que yo había buscado. El alcalde, pálido, anunció que, debido a la presión mediática y mis pruebas documentadas, se abriría una investigación formal. La conclusión del ayuntamiento fue que el Servicio de Bienestar Infantil, junto con el control de animales y un psicólogo infantil, visitarían a la familia Thompson para una evaluación completa. En ese momento, sentí una punzada de triunfo. La anomalía iba a ser corregida. Yo estaba sirviendo a la comunidad y sobre todo a la propia Emma. Solo así ella podría regresar a la normalidad de una vida sin la carga de esa manada protectora y potencialmente peligrosa. La visita oficial ocurrió 3 días después. Yo no fui invitada, por supuesto, pero me aseguré de estar al acecho, regando mis flores desde la seguridad de mi jardín, observando el coche oficial del condado estacionarse frente a la humilde casa de los abuelos. El ambiente era espeso, pesado. Salieron del coche 3 figuras: la asistente social, con su carpeta de evaluaciones; el oficial de control animal, un hombre corpulento y con una expresión de escepticismo profesional; y el psicólogo infantil, el doctor Levin, con una actitud más suave, pero con ojos clínicos que registraban cada detalle. Los abuelos, Marta y Robert, los recibieron en el porche, sus rostros marcados por el miedo y la resignación. Yo sabía que ese momento era crucial. Esos profesionales venían a hacer lo que yo no podía: poner límites. Dentro, la escena era inusual. Emma estaba sentada en el suelo de la sala, con un cuaderno de dibujo y lápices de colores. Los 6 pastores alemanes estaban a su alrededor, pero no de forma caótica. Estaban acostados en sus puestos, silenciosos, vigilantes, como guardias de élite en formación de descanso. Los abuelos intentaron que la niña saludara, que hablara, que se comportara según el protocolo. Pero la niña se había atrincherado en su silencio profundo. Sus ojos, grandes y melancólicos, se movían solo entre el cuaderno y sus perros, ignorando por completo la presencia de los adultos. El doctor Levin intentó un enfoque suave. «Hola, Emma. Soy el doctor Levin. ¿Qué estás dibujando hoy?» Silencio. El oficial de control animal, impaciente con el ambiente, se dirigió a Robert con un tono de autoridad que contrastaba con la quietud de la sala. «Señor Thompson, ¿podría explicar cómo es posible que 6 animales de este tamaño, con este nivel de entrenamiento, obedezcan a una niña sin entrenamiento formal? Esto es una violación de las ordenanzas locales y su silencio es un factor agravante». El oficial se inclinó sobre Robert, que estaba sentado. La tensión era palpable, y entonces, sin un ladrido, sin un gruñido perceptible a simple vista, Max, el pastor alemán más grande, se levantó en un movimiento rápido pero controlado. Con la precisión de un misil silencioso, se interpuso entre Robert y el oficial. No mostró los dientes, simplemente se plantó, su cuerpo macizo actuando como un muro infranqueable. Sus ojos ámbar estaban fijos en el oficial, y la implicación era clara: no toque a mi humano. El oficial palideció y dio un paso atrás. Fue un momento que se sintió eterno. Y en medio de ese silencio cargado de electricidad, Emma, que hasta entonces había ignorado a todos, hizo un gesto imperceptible. Movió su dedo pulgar sobre la página del cuaderno. Max, el gigante, obedeció al instante. Volvió a tumbarse, volviendo a su estado de calma.
pero el mensaje había sido transmitido. La niña tenía el control absoluto y no dudaba en usar a sus protectores. El incidente había reforzado lo que yo temía. La niña estaba usando a sus animales para aislarse del mundo. La evaluación no podía ser otra. Riesgo inminente. Yo, Eleanor Peterson, estaba segura de que mi denuncia era correcta y que la separación de esa manada era la única forma de liberar a Emma y garantizar la paz de Hyannis. Pero lo que yo no sabía era que, dentro de ese silencio, la niña había estado preparándose para hablar y que su primera palabra sería la que finalmente desenmascararía la verdadera razón detrás de la lealtad inquebrantable de Max. La visita de las autoridades no cambió nada en la calle, pero lo cambió todo en mi archivo. El incidente con Max, cómo se interpuso y luego obedeció el gesto mínimo de Emma, era la prueba irrefutable de un control absoluto. Para mí, no era amor. Era una dependencia peligrosa que limitaba el desarrollo de la niña. Si yo quería proteger a Emma y a la comunidad, la separación debía ser formalizada. La emoción había fallado. Solo quedaba el peso frío de la ley. Yo, Eleanor Peterson, redacté una petición formal al tribunal, no solo basándome en mi cuaderno negro, sino en el informe del oficial de Control Animal, que citaba la posesión de animales peligrosos sin las licencias adecuadas para un menor y el riesgo para la seguridad pública, y el informe del Dr. Levin, que aunque redactado con cautela, mencionaba el mecanismo de aislamiento extremo de Emma, utilizando a los perros como una barrera emocional infranqueable. Mi argumento principal era simple. Los abuelos estaban fallando en el deber de reintroducir a Emma en el mundo humano. Su único contacto era esa manada. La ley debía intervenir y rescatar a la niña de su propio silencio. La batalla legal comenzó. Los abuelos, Robert y Marta, contrataron a un abogado de oficio, un joven inexperto que solo tenía la emoción como defensa. Yo, por mi parte, tenía la ley, el precedente y la presión mediática de mi lado. Los tabloides y las cadenas de noticias transformaron el juicio en un circo mediático. La pequeña ciudad de Hyannis se había convertido en el escenario de una guerra por la custodia de una niña y sus 6 leales protectores. Yo sentía el peso de la opinión pública, que me pintaba como la villana sin corazón. Recibía cartas anónimas, insultos en la calle. Pero yo no me doblegué. Yo creía que estaba librando una batalla moral. Estaba convencida de que, al final, la niña me agradecería por haberla sacado de esa burbuja peligrosa y silente. La sala del tribunal estaba repleta. Periodistas, simpatizantes, curiosos, todos esperando el veredicto sobre el destino de la niña susurradora de perros. Emma estaba presente, sentada entre sus abuelos, su pequeño cuerpo rígido, su rostro inexpresivo. Los 6 pastores alemanes, por orden judicial, estaban confinados en el centro de control animal a la espera del resultado. Su ausencia era un silencio ensordecedor en la vida de Emma y en la sala. La fiscalía, apoyando mi petición, presentó los informes: riesgo de mordedura, violación de las leyes de control de animales, evidencia de trauma y aislamiento social. Mi testimonio fue frío, factual. Yo hablé de orden y responsabilidad. La defensa de los abuelos, basada en el amor incondicional y en el argumento de que los perros eran los únicos que consolaban a Emma, era débil contra el peso de la ley. El juez, un hombre serio y tradicional, parecía inclinado a mi favor. Pidió un último testimonio, el de Emma. El doctor Levin subió al estrado, explicando que la niña había estado en mutismo selectivo desde el accidente de sus padres 2 años atrás. Intentó, con cautela, que Emma hablara, que respondiera una pregunta. El silencio de la niña era una losa pesada. El juez, con un suspiro de resignación, estaba a punto de pronunciar el veredicto, un veredicto que separaría a Emma de sus perros y la colocaría bajo custodia temporal del Estado.
Mi corazón, aunque convencido de la necesidad, sintió un leve temblor ante la inminente tristeza de la niña. Y fue en ese momento, en el pico de la tensión y justo cuando el juez iba a hablar, que algo extraordinario sucedió. Emma se levantó. Su cuerpo temblaba ligeramente, pero sus ojos estaban fijos en el juez. 2 años de silencio se rompieron en un solo suspiro. La sala contuvo la respiración. Su voz, pequeña, frágil, pero resonante en el silencio de la corte, rompió el protocolo, la ley y todos los argumentos. Ellos no son solo perros, ellos son mi familia. Esa frase me golpeó como un puño. No por el sentimentalismo, sino porque la firmeza de la niña no se correspondía con su edad. Era la voz de una superviviente. Emma continuó hablando. Con una claridad perturbadora, narró una parte del accidente de sus padres que nadie conocía. Ella no solo había sobrevivido al choque, sino que estaba en el asiento trasero cuando el coche se incendió. Ella contó cómo, cuando sus padres ya no podían moverse, Max, que viajaba con ellos, había roto el cristal, la había sacado del vehículo y la había arrastrado a la seguridad a segundos de la explosión. Él me salvó. Y los otros, ellos me salvan todos los días de los pesadillas, susurró, abrazando un cuaderno donde se reveló que ella dibujaba constantemente a sus protectores. El impacto fue sísmico. Max no era un mero perro de consuelo, era el héroe de la niña, el testigo vivo de la tragedia y su guardián. Su lealtad no era mágica, era gratitud y protección absoluta. Mi argumento legal se desmoronó. ¿Cómo podía yo defender que era peligroso o malsano para una niña estar al lado del ser que le había salvado la vida? El juez, visiblemente conmovido, pospuso la decisión final, pero su dirección era clara. Los cimientos de mi petición se habían desintegrado. Yo, Eleanor Peterson, la guardiana de la orden, me vi obligada a confrontar mi error. Mi orden se basaba en la ignorancia de una verdad extraordinaria y dolorosa. Me levanté en la sala. Mis rodillas temblaban. Sentí la mirada de todos, el peso de ser la villana, pero por primera vez no me importó. El silencio de la niña me había hablado. Yo había buscado la verdad y ahora la tenía. E esta verdad não me dava o direito de separar a essa família. Eu tinha procurado a ordem, eu tinha buscado a lei, mas o que eu encontrei na sala do tribunal foi a força avassaladora da verdade e da lealdade. A voz de Emma, quebrando 2 anos de silêncio para defender seus protetores, não apenas salvou seus cães, salvou a minha alma da rigidez que eu mesma havia imposto. Minha petição formal, o pilar da minha cruzada, desmoronou sob a luz da gratidão e do sacrifício de um cão. Aquele momento marcou o fim da Eleanor Peterson crítica e o início de uma nova compreensão. Nos dias que se seguiram à revelação de Emma, a sala de audiências deixou de ser um campo de batalha e se tornou um local de cura. O juiz não podia ignorar o testemunho da criança, nem o fato de Max ser um herói comprovado. No entanto, a lei exigia um compromisso. A decisão final do juiz foi um ato de sabedoria. Emma poderia permanecer com seus cães, mas a família Thompson ficaria sob monitoramento rigoroso de especialistas. Os cães passariam por uma avaliação de temperamento e por um programa de registro especial para garantir a segurança da comunidade. O juiz me olhou, buscando um sinal. Eu era a principal proponente da separação. Foi então que fiz o que era necessário. Levantei-me, minha voz firme, mas desta vez sem a dureza de antes. Anunciei a retirada da minha petição. Confessei que havia agido com base no medo e na ignorância, e não na verdade completa. Reconheci a coragem de Emma e o papel vital dos cães em sua recuperação. A comunidade, que me havia condenado por semanas, viu naquele ato a prova de que mesmo o coração mais endurecido pode ser tocado. A história de Emma parecia ter um final feliz, mas a vida real raramente é tão simples.
Semanas após a decisão, enquanto Emma caminhava com seus cães no parque municipal, agora sob os olhares de admiração e não mais de suspeita, Max reagiu instintivamente. Um ciclista passou em alta velocidade e o cão, programado para proteger sua líder, interpretou o movimento brusco como uma ameaça. Avançou, mas não para morder, apenas para derrubar o que via como perigo. Infelizmente, a vítima da queda foi ninguém menos que eu, Eleanor Peterson. Caí, quebrando o braço. O medo voltou. O incidente foi noticiado. O cão-herói morde de novo. Imediatamente, Max foi levado ao Centro de Controle Animal com ordens para uma nova avaliação de comportamento, que poderia culminar em sua eutanásia. O silêncio voltou a envolver Emma. O pânico da comunidade era palpável. Eu estava no hospital, sentindo a dor da fratura, mas também a dor da culpa. Eu era a prova viva de que a manada ainda era perigosa. Mas pela primeira vez, vi a situação não através do prisma da lei, mas do prisma da intenção. Max não me atacou por maldade. Ele me protegeu de uma ameaça que ele, o herói, havia percebido. Tomei a decisão mais importante da minha vida. Fui ao Centro de Controle Animal e depus a favor de Max. Argumentei que a falha não foi do cão, mas da minha presença inadequada no local e do trauma que ele ainda carregava. Minha intervenção não apenas salvou Max, mas também libertou Emma do silêncio pela segunda vez. A menina, ao me ver defendendo seu cão, sorriu. Foi um sorriso que valeu mais do que 1000 desculpas. O incidente e minha subsequente redenção mudaram a narrativa. O trauma de Emma começou a curar-se. Com a ajuda do Dr. Levin e de seus cães, que agora tinham coleiras e placas de identificação especiais, ela começou a frequentar a escola. Seu vínculo com os pastores alemães se tornou uma ponte para o mundo. Ela usava os gestos que aprendera para se comunicar com os cães, para se expressar com seus colegas, tornando-se, ironicamente, uma pequena instrutora na sala de aula. A cidade, antes dividida, uniu-se em torno de Emma. Organizaram o Dia da Companhia Canina, uma caminhada anual em que as pessoas celebravam não apenas a menina e seus cães, mas o poder da empatia e do perdão. Eu estava lá, é claro, caminhando ao lado de Robert e Martha, sentindo-me finalmente em paz. A história de Emma me ensinou que a ordem não é a ausência de caos, mas a presença de um amor incondicional. Eu havia buscado o que estava por trás de tudo isso e descobri uma dor profunda e uma lealdade heróica que salvava a criança todos os dias. A menina, que me parecia uma anomalia, se tornou o coração de Hyannis. E o silêncio que eu tanto temia foi substituído pela voz de uma criança que nos ensinou que a família nem sempre se define pelo sangue, mas por aqueles que escolhem nos proteger, mesmo quando o mundo insiste em nos rotular como anomalias. Foi um final feliz, não de conto de fadas, mas de resiliência humana, guiada pela lealdade de 6 pastores alemães extraordinários.